Buenas tardes. Un saludo muy especial a la Iglesia del Señor, a nuestras familias y a todos los amigos que se edifican a través de estos estudios de la palabra de Dios. En esta tarde traemos una reflexión sumamente importante. La he titulado ¿Cómo ver los problemas con los ojos de Dios? ¿Cómo ver los problemas con los ojos de Dios? ¿A quién le gusta el sufrimiento y las dificultades? ¿Los problemas y los conflictos? ¿O las enfermedades? ¿O aún la muerte de nuestros seres queridos? A nadie, a ninguno nos gustaría tener esa clase de sufrimiento. Pues es muy natural. Y aún la muerte nos causa sufrimiento. Nos llevan a un nivel de una tensión emocional supremamente alta, el llamado estrés. Ocupan toda nuestra atención y recursos, desgastan nuestras fuerzas y nos hacen ver nuestros problemas más grandes de lo que realmente son. Por causa de nuestro enfoque distorsionado por las preocupaciones y los temores, dejamos a un lado lo que verdaderamente requiere de toda nuestra atención y cuidado. Lo que necesitamos en esos momentos de angustia y preocupación es la luz que resplandece en medio de las tinieblas. La luz que viene del cielo, de la gloria de Dios y el poder de Él, que nos ayuda a ver las dificultades con la mirada del Señor. El Salmo 121, versos 1 y 2 dice: Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. En el libro de Hebreos, capítulo 12, verso 2, nos dice: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Es la visión objetiva y adecuada mirar a Dios cuando vemos los problemas a través de los ojos de Dios. Es realmente lo que necesitamos como creyentes, como personas que queremos poner una solución adecuada a cada dificultad que se presenta en nuestra vida. Cada uno de nosotros tendremos que pasar por alguna dificultad en nuestra vida. Son necesarias. No podemos evitarlas. Pero tenemos por eso la fortaleza de la palabra de Dios y el ejemplo de hombres y mujeres de Dios que sufrieron dificultades, problemas y aún la muerte, pero vencieron a través del poder de Dios. Cuando hablamos de sufrimiento, siempre tenemos que ir al ejemplo de un hombre que sufrió mucho, Job, un libro muy inspirador para toda aquella persona que tiene sufrimiento en este mundo. Excepto del Señor Jesús, nadie sufrió más ni lo mereció menos que Job. La palabra del Señor nos enseña en el libro de Job que tuvo que afrontar grandes tragedias, tuvo que enfrentar problemas como ningún otro, que perdiera todos sus ganados, toda su hacienda, sus riquezas. En un solo día lo perdió todo. Aún su familia, sus hijos murieron. Y más encima le llegó una enfermedad supremamente difícil para él, para poderla soportar. ¿Cómo pudo sucederle a este hombre justo y que honraba a Dios que le pasara semejantes tragedias? ¿Continuaría Job confiando en Dios aun cuando su vida se desmoronara? ¿Se volvería Job contra Dios? Sin embargo, Job se esforzó por hacer lo que parecía imposible: seguir creyendo en un Dios amoroso y justo, aun cuando todo parecía
decir lo contrario. La vida de Job es registrada en la Biblia como ejemplo para toda persona que debe soportar un gran sufrimiento en este mundo. Tenemos otro ejemplo, es el ejemplo de Jeremías. Eso lo vemos en el capítulo 32 de Jeremías, de los versos 17 al 20. Dice que Jeremías fue rechazado y acusado de traicionar a su nación, a Israel, y fue metido a la cárcel injustamente, confinado en un calabozo, mientras Jerusalén, la capital de Israel, permanecía rodeada, sitiada por el enemigo y a punto de caer en manos de los babilonios, que era el imperio de Nabucodonosor, el imperio de los babilonios, un imperio cruel y despiadado. Dios tuvo que permitir eso en el pueblo de Dios, como un juicio de Él. Ese juicio duraría 70 años para el pueblo de Israel. Entonces la restauración que había profetizado Dios para su pueblo Israel, esa promesa de la tierra prometida, en esa época parecía más lejana que nunca y aún imposible de cumplirse. El pueblo, otro ejemplo de sufrimiento, el pueblo y la nación de Israel. El pueblo judío ha sobrevivido asombrosamente. Fueron oprimidos y esclavizados, y a pesar de eso, casi exterminados, aún en nuestra historia reciente, en la Segunda Guerra Mundial, fueron perseguidos por el imperio nazi. En la Segunda Guerra Mundial casi fueron exterminados, fueron acorralados y amenazados de la destrucción total. ¿Quién podría asegurar que sobrevivirían el pueblo de Israel y perdurarían y aún prosperarían? Pero ¿dónde están sus perseguidores egipcios, sirios, babilonios, romanos? Y en esta época de la Segunda Guerra Mundial, los nazis. Y aún hoy en día, los enemigos que amenazan con destruirlos totalmente, con borrarlos del mapa. Esos enemigos del pueblo de Israel han desaparecido. Pero Israel sigue en pie, más real, cada día. Otro ejemplo, y el máximo ejemplo de sufrimiento en un hombre, el Señor Jesús. Ejemplo máximo. En Isaías 53:3 dice que Él es el siervo sufriente. Al principio parecía una derrota, pero al final fue la más grande victoria. Lo registra el libro de Isaías, capítulo 53, en los versículos 10 al 11. Las predicciones y las profecías dadas por el profeta Isaías aproximadamente 800 años antes de su nacimiento y su posterior muerte, tuvieron su cumplimiento en la cruz. Según Isaías, el siervo sufriente, el Señor Jesús, murió por un propósito muy específico. Él herido fue por nuestras rebeliones, dice Isaías 53:3. Y mediante sus heridas, el siervo sufriente logró la más grande victoria. Su muerte hizo posible un futuro en el que todo lo que está mal en la tierra será arreglado. Es notable y muy significativo que Isaías no finaliza con la imagen del siervo sufriente, sino que prosigue en su profecía, pasa a describir la maravillosa vida en un nuevo cielo y una nueva tierra, hechos posibles por la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesús. Entonces, ¿cómo estamos viendo nuestros problemas en la actualidad? ¿Los estamos viendo con los ojos naturales, en nuestra carne, o con la visión de Dios? Cuando nos sentimos como Job, como Jeremías, o el pueblo de Israel, o aún el Señor Jesús, tarde o temprano todos nos llegamos a encontrar en una situación similar, como los de estos hombres de Dios. Aún nuestro Señor Jesús en su naturaleza humana en la cruz expresó: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? En Mateo 27:46. Humanamente el Señor Jesús
también se sintió solo y desamparado en medio de su sacrificio. En este tiempo actual, la pandemia del COVID-19 que ha azotado al mundo entero y han muerto aproximadamente 2,5 millones de personas en el mundo. En Colombia, prácticamente 58.635 personas hasta el 20 de febrero. Y diariamente muere un promedio de 200 personas aproximadamente en Colombia solamente. Contagiados en el mundo aproximadamente 111 millones. De manera que ha sido un juicio de Dios muy duro para el mundo. Y esto nos da temor dentro del pueblo de Dios, la iglesia del Señor Jesucristo. Muchos hermanos aún han contraído la enfermedad y muchos han muerto. Aún pastores y siervos del Señor, como el pastor Wilson Borges y su esposa Isabel. Y muchos otros también, como el salmista y adorador Jaime Murrell, recientemente fallecido en estos días pasados. Nuestro mundo parece desplomarse, parece que todo ya no tiene sentido, nos parece que Dios está lejos, distante y que guarda silencio. En este tiempo de gran crisis, a cualquiera que vea y que viera estos problemas en su propia vida o en su familia, con su mirada natural, se quejará contra Dios y la vida, diciendo: ¿qué mal he hecho para merecer este castigo? Y le echará la culpa a Dios. La mayoría de las gentes lo hacen así. Cuando ven tragedias y desgracias en este mundo, culpan a Dios de ser injusto. Generalmente dicen: si Dios es amor, entonces ¿por qué permite el sufrimiento del ser humano? Necesitamos ver los problemas con los ojos de la fe, con los ojos de Dios. El sufrimiento es necesario, pues aún el mismo Señor Jesús, siendo el Hijo unigénito de Dios, fue perfeccionado a través del sufrimiento. Lo dice en Hebreos capítulo 2, los versos 9 y 10, y en el capítulo 5, del verso 8 al 9. El sufrimiento purifica nuestras vidas, nos perfecciona. Aunque queremos que nuestros problemas se resuelvan de inmediato, sin embargo, lo que necesitamos es una visión mayor de Dios, no menos problemas. Como lo dice Santiago, que los problemas son necesarios para que podamos confiar y tener más paciencia y confiar en Dios. Cuanto más grande y preciso sea nuestro entendimiento del Señor, más pequeños parecerán nuestros problemas y dificultades. Y aún mejor, nuestra confianza, nuestra fe en el poder de Dios y en su capacidad infinita aumentará nuestra fe si descansamos en su palabra. El Señor dijo: yo soy el Señor, el Dios de toda la humanidad. ¿Acaso hay algo que sea difícil para mí? Jeremías 32, 27. Dios les bendiga, Dios les guarde, y estamos meditando cada día en estas reflexiones que son de fortaleza y de edificación. Dios les guarde. Hasta una próxima oportunidad.